Bueno, vamos al lío. Seguro que casi todo el mundo se acuerda de la PlayStation 2. Para muchísimos fue la primera vez que vimos mundos en 3 dimensiones que parecían reales. Vamos, la reina de las tardes con los amigos. Pero, ¿y si os dijera que esa consola negra tan mítica escondía un secreto? Un poder que ni sus propios creadores llegaron a imaginar del todo. A ver, a principios de los 2000, la PS2 fue una auténtica revolución. No es que solo tuviera los juegos más punteros, es que además te ponían los DVDs de las películas y los CDs de música. Se convirtió de la noche a la mañana en el centro multimedia de millones y millones de casas. Era una máquina para pasarlo bien. Y punto. Ahora, paremos un segundo. Imaginemos que todo eso, los juegazos, las pelis, era solo la fachada. ¿Y si el verdadero potencial de esta máquina no tenía nada que ver con el ocio, sino con resolver problemas científicos súper complejos? Suena a locura, ¿verdad? Pues aquí es donde arranca esta historia increíble. En el mundo de la ciencia, la capacidad de cálculo es oro puro. El problema es que los superordenadores costaban, y cuestan, un dineral. Hacía falta una idea. No sé, una idea un poco gamberra para conseguir toda esa potencia sin arruinarse. Y el contraste era este, tal cual. Por un lado, los monstruos de siempre, armarios llenos de servidores que valen una fortuna. Y por otro, pues una torre de PlayStation 2, un aparato que estaba en todas las casas. La idea era de locos, pero brillante. ¿Y si construimos un superordenador juntando un montón de estas consolas baratas? La magia detrás de todo esto se llama computación en clúster. Para que nos entendamos, en vez de tener a una sola persona súper lista intentando resolver un puzzle gigantesco, ¿qué tal si ponemos a un equipo entero de especialistas? Cada uno hace una pequeña parte y entre todos, ¡zas!, lo resuelven mucho más rápido. Pues eso es un clúster, un equipo de ordenadores dándolo todo a la vez. Pero a ver, ¿por qué la PlayStation 2 y no otra cosa? Pues no, no fue por casualidad. No era solo porque fuera barata y fácil de encontrar. Es que dentro de esa carcasa de plástico negro había un ingrediente secreto que la hacía perfecta para esta misión. Y aquí lo tenemos, el Emotion Engine. Este era el nombre del cerebro de la PS2. Un chip de 128 bits hecho a medida por Sony y Toshiba. Su trabajo, en teoría, era mover gráficos en 3D a toda pastilla. Pero claro, para hacer eso necesitaba una potencia para las matemáticas que era sencillamente de otra galaxia para la época. Ojo, que esto no es una forma de hablar. El propio informe de la Universidad Complutense que estudió este proyecto en 2004 lo dijo con estas palabras. Es que es increíble pensarlo. Los académicos se dieron cuenta de que tenían entre manos un aparato de consumo, de jugar, con la potencia de una máquina científica de élite. Y aquí está la cifra clave. 6,2 gigaflops. Esto significa 6.200 millones de operaciones matemáticas complejas por segundo. Esta es la potencia bruta que hace falta para hacer simulaciones científicas de esas que antes solo se podían permitir los centros con los superordenadores más caros del mundo. Y bueno, ¿de dónde salía tanta chicha? Pues el secreto del Emotion Engine estaba en su diseño. Tenía 2 unidades vectoriales que funcionaban a la vez, en paralelo. Eran como 2 cerebritos especializados en matemáticas que se comían los cálculos complejos, sobre todo los gráficos, a una velocidad endiablada. Muchísimo más rápido que cualquier ordenador personal de la época. Vale, perfecto. Tenemos un hardware potentísimo, pero claro, había un problema bastante gordo. La consola estaba diseñada para hacer una sola cosa, meter un juego y jugar. El reto era, ¿cómo abrimos la máquina? ¿Cómo la convertimos en un ordenador de verdad al que podamos decirle qué hacer? Y aquí viene lo más curioso de todo. La llave para desbloquearla la dio la propia Sony. Sacaron un kit oficial, así como lo oyen, que se llamaba Linux para PlayStation 2. Y este pack básicamente transformaba tu consola de videojuegos en un ordenador con Linux, listo para experimentar. El kit lo traía todo. Un disco duro para instalar el sistema, teclado, ratón, pero lo más importante para el clúster era esto, la tarjeta de red. Sin esa piececita, las consolas estarían sordas y mudas entre sí. Era el componente clave que iba a permitir que se comunicaran y trabajaran en equipo. Con la puerta ya abierta, solo quedaba montar el ejército. La idea era coger todas esas PlayStation, que ya eran ordenadores con Linux, y conectarlas para que funcionaran como un único supercerebro. El montaje en realidad era bastante simple. En el proyecto de la Complutense usaron 4 consolas, que eran los soldados, y un PC normal y corriente que hacía de comandante. Imaginemos que el PC era el que repartía el trabajo y las PlayStation eran los especialistas que lo ejecutaban a toda velocidad.
El proceso, explicado de forma sencilla, era este. Primero, instalar Linux en cada consola. Segundo, enchufarlas todas a un router. Tercero, decirle al PC que él era el jefe. Y cuarto, instalar unos programas especiales para organizar las tareas y para que las consolas pudieran hablar entre ellas mientras trabajaban. A ver, todo esto que contamos pasó en 2003. Puede sonar a la prehistoria de la informática, ¿verdad? Pues agarraos, porque la idea que nació con este proyecto está hoy más viva que nunca. Y vamos a ver por qué. Y esta es la clave de todo. Este experimento demostró que no hacía falta ser millonario para tener una supercomputadora. Fue de las primeras veces que alguien demostró a gran escala que se podía coger tecnología hecha para divertirse y usarla para hacer ciencia de primer nivel, un cambio de mentalidad total. Y esto nos trae directos al día de hoy. Pensemos, el Emotion Engine era un chip súper especializado en gráficos y mates. ¿A qué suena eso hoy en día? ¡Exacto! A las tarjetas gráficas, a las GPUs que usamos para jugar. La idea de usar la potencia de una tarjeta gráfica de gaming para cosas como la inteligencia artificial es exactamente el mismo concepto. Es el legado directo de estos experimentos locos con la PS2. Así que la próxima vez que veamos una consola, un móvil o cualquier aparato que tengamos por casa, merece la pena pararse a pensar. ¿Qué potencia real hay ahí dentro, escondida? La historia del clúster de la PlayStation 2 nos enseña algo alucinante, que a veces la próxima gran herramienta científica no está en un laboratorio carísimo, sino en el salón de casa, esperando a que alguien tenga una idea genial para despertarla.